Bueno, Lucas, ¿explicas ya tu tutorial o qué? Bienvenidos a LDLC. Lucas da la clase. ¿Qué vas a explicar? Pues mira, voy a explicar un abanico y de repente eso... bueno. A ver, espérate que se vea un poquito mejor. Que os voy a explicar esto. Hola. Explique. Pues la verdad es que la gente estará viendo este vídeo para eso, así que... Bien, lo primero que tendremos que aprender es cómo hacer un abanico de pulgar. Una vez aprendido el abanico de pulgar, ya podemos empezar. Vamos a hacer un abanico de pulgar de esta manera. Y voy a dar la vuelta porque os voy a explicar un par de cosas que hay que cambiar. Bien. Lo primero es que vamos a cambiar el dedo medio, lo vamos a cambiar por el anular, de esta manera, aquí. Yo recomiendo que cuando empecéis a aprender a practicar este movimiento lo hagáis con un abanico un poco más pequeño porque es más manejable y es más cómodo cambiar los dedos de posición. Una vez tenemos el anular y el pulgar sujetando, vamos a poner el dedo medio aquí y vamos a hacer presión contra la carta, porque queremos que solo salga esa carta. Si no ponemos presión, lo que va a pasar es que vamos a cerrar el abanico, así. Entonces lo que queremos es crear ahí la tensión entre la carta y el dedo para que salga ahí. Vale. Una vez entendemos cómo funciona ese movimiento, para entender el abanico, simplemente lo que tenemos que hacer es, utilizando el anular como eje para que gire la carta, vamos a continuar el movimiento y no lo vamos a parar con el dedo, porque anteriormente lo estábamos parando aquí, pero esta vez vamos a dejar que salga de esa manera. El movimiento se ve de la siguiente manera. Hacemos el abanico, cambiamos al anular, metemos el dedo medio en la carta y empujamos la carta hacia afuera. Entonces, es importante cómo está posicionado el abanico para que nosotros podamos coger la carta en la otra mano. Si lo tenemos así, la carta va a salir muy plana y va a ser más difícil. También queda bien si es como una producción a lo magia, por así decirlo, que es como... Yo siempre hago un snap, no sé por qué, es como que me sale solo, pero si intento tirarme la carta de aquí a la mano, lo más probable es que me rebote y no la coja. Sí, o bueno, o simplemente que se vaya lejos. O que la cojas a Biosimio. Que realmente esto también es útil porque, ¿sabes? Si realmente lo practicas es como que puede ser una producción. A mí, personalmente, lo que me gusta hacer es tirar la carta hacia arriba de esta manera porque la carta sale girando muy tensionada y gira así. Entonces, este giro te permite hacer muchas cosas. Una de ellas, cogerla en la otra mano. Otra de ellas, que vuelva a caer en el abanico. Que para quien no lo sepa, y esto es un pro tip del cardistry, para coger una carta en el abanico, lo único que hay que hacer es, una vez vemos la carta venir, tenemos que liberar la presión que está aquí. Porque si me veis, yo estoy apretando con el pulgar. Si dejas de apretar un poco, ¿veis como que el abanico se abre? Eso permite que la carta entre. Eso no lo sabía yo. Así es como se coge la carta por acá. What the fuck? Sí, es que... O sea, ¿ves como que se abre un poco? Sí, sí. Pues, a ver... Wow, pedazo tutorial, brother. Ahí, ¿lo ves? Como decía, a mí lo que me gusta es tirarla hacia arriba y cogerla con la otra mano, porque es lo que, en mi opinión, queda bien. Lo siento si se ha salido de plano. Sí, se ha salido del plano, venga. Que no pasa nada, porque lo tengo muy... A ver, ¿y otra? ¿Otra más? Venga, una más, sin miedo. A ver, se ha salido de plano, un segundo. Que no, que es que se va de plano. Que no se va de plano. Un resumen rápido de este movimiento. Básicamente lo que tenemos que hacer es un abanico de pulgar, cambiamos el dedo medio por el dedo anular y el dedo medio lo utilizamos en la última carta haciendo presión para que salga disparada, utilizando el dedo anular de pivote de esta manera y que rote la carta, que esto, si lo hacemos desde esta perspectiva poniendo el abanico paralelo hacia nuestro pecho, saldría la carta volando por los aires hacia el movimiento, hacia la mano, perdón. ¿No te lo crees? Te lo enseño.